CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Una grave crisis quedó hoy al descubierto entre el gobierno y los cafeteros del país. La señora ministra de Agricultura, la doctora Jennifer Mojica, convocó para mañana lo que llamó Asamblea Nacional Cafetera, sin contar con la Federación de Cafeteros, ni con los comités departamentales de cafeteros, ni con el Comité de Dignidad Cafetera, ni con la Unión de Cafeteros de Colombia, ni con todas las demás organizaciones cafeteras del país. Inclusive el exministro Fernando Londoño dijo hoy en su programa radial que el presidente Petro tiene lo que llamó, comillas, el proyecto homicida de acabar con la Federación de Cafeteros. Nuestro invitado esta noche es el doctor Óscar Gutiérrez, quien es el actual presidente del Movimiento de Dignidad Cafetera, que tampoco fue invitado a la reunión cafetera de mañana. Doctor Gutiérrez, gracias por aceptar esta invitación. ¿Usted qué opina, entre otras cosas, de la afirmación del doctor Fernando Londoño contra el presidente Petro sobre su acción contra los cafeteros? Cordial saludo, Yamit, para ti y para toda la audiencia. Hay un rasgo que puede conducir efectivamente a que haya una grave situación, porque digamos que la institucionalidad cafetera y la parafiscalidad cafetera tiene unos componentes que incluyen a la Federación de Cafeteros, pero que va mucho más allá de la Federación de Cafeteros. Estamos hablando de la garantía de compra, de las cooperativas de caficultores, de los programas de extensión en las áreas cafeteras, de la investigación científica. Estamos hablando de la comercialización interna y externa del grano, de los bienes públicos y de una cantidad de obras en zonas cafeteras sumamente importantes. Desordenar todo ese esquema y dar un salto al vacío, sin saber quién va a manejar realmente cómo se maneja hoy por parte de Gobierno Nacional y Federación el Fondo Nacional del Café, es sin duda un riesgo que podría significar lo que el doctor Londoño señala, una especie de homicidio. Pero usted ve realmente de parte del gobierno la intención de conducir al fin de la Federación de Cafeteros. Hay una contradicción que más que gobierno-federación, yo diría que es del presidente Petro con la federación, que tiene origen por la designación, ¿cierto?, contra su voluntad de quien hoy es gerente general de la federación y que ha llevado a un enfrentamiento, a una pelea, a una polarización en la cual nada están sacando realmente, ni el gobierno, ni la federación, y mucho menos los cafeteros de Colombia, que son en última los grandes afectados, porque un montón de decisiones que deberían haberse tomado ya para mejorar el ingreso de los cafeteros, para mejorar las condiciones del crédito, los abonamientos, la situación de la renovación de los cafetales, etcétera, etcétera, no se han podido tomar porque no hay una buena relación, un buen entendimiento que permita, ¿cierto?, la solución de esos problemas. Sí, tradicionalmente las relaciones entre el gobierno y la Federación de Cafeteros han sido buenas, pero se rompieron bajo el gobierno del presidente Petro cuando él le pidió al Congreso Nacional Cafetero que aplazaran la elección del nuevo gerente general porque él tenía que viajar a Caracas, que las aplazara 24 horas mientras regresaba y fijaba su posición sobre quién pensaba él debía ser el nuevo gerente de la federación. Eso lo mandó decir con los ministros Ocampo, entonces de Hacienda, y la ministra de Agricultura, la doctora López. La doctora Cecilia López.
Eso es cierto, pero lo que pasa es que ese era un proceso que venía de atrás y todos pensamos que el presidente estaba al tanto y que había aceptado todo el proceso. Y fue contra su voluntad. Y fue un trino, después de que ya estaban todos los delegados en Bogotá, que le envió a los delegados al Congreso para que aplazaran la elección. Sí, sí. Los delegados decidieron elegir porque el proceso, cierto, había estado cubierto tal y como se había señalado y puede haber sido una imprudencia, yo no digo que no, pero lo cierto es que eso es un gremio privado en el que los delegados al Congreso tienen todo el derecho de elegir después de ese proceso de selección a su gerente. Yo no estaba de acuerdo con él, pero una vez el Congreso Cafetero toma la decisión, pues lo cierto es que esa es la autoridad encargada de elegirlo. Sí, el Congreso nombra al doctor Germán Mamón, que no tenía una gran ascendencia cafetera. Él venía a ser ejecutivo en Apple. Y obviamente se produjo inmediatamente la reacción del presidente Petro contra su elección. Reacción que continúa y que va a avanzar, según la denuncia del exministro Fernando Londoño, hasta mañana, cuando se producirá, según la denuncia de Londoño, el intento del gobierno de tomarse, digamos, el gremio de cafeteros o conducción. Vamos a ver qué sucede mañana y pasado mañana, pero yo veo esta situación. Muchos temas, muchos puntos, muy poco tiempo y unos delegados que pueden saber del asunto, otros que seguramente no saben tanto, pero un compromiso del gobierno en la convocatoria de que hay que llegar a un acuerdo y que ese acuerdo debe trazar una hoja de ruta y me imagino que ahí en la aplicación de la hoja de ruta y el desarrollo, cierto, del acuerdo, pues suceda que nazca, que crezca, que se abra el portillo para que se haga otra organización financiada o apoyada o amamantada por el gobierno nacional. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque lo cierto es que el ministro Bonilla ha dicho que no hay interés del gobierno en crear eso, sino en tener una relación acorde. Eso ha dicho el ministro de Hacienda, pero otra cosa dice la ministra de Agricultura con respecto a la cumbre que habrá mañana cafetera, convocada por la ministra, sin el concurso de la federación, sin el concurso de ustedes, ni con ningún otro sector gremial cafetero, excepto cooperativas y demás que asisten mañana a la que llamó la ministra Asamblea Cafetera, ¿no? Sí, y el gobierno puede convocar a quien quiera. Yo lo que creo es que puede estar en el juego de la constituyente, armando, cierto, un montón de situaciones, etcétera, buscando unos respaldos y sobre todo intentando lo que yo creo que puede llegar a ver ahí de fondo, que es hacerse al control del Fondo Nacional del Café y todo lo que el Fondo Nacional del Café significa. Es que el Fondo Nacional del Café es una institución que juega un papel sumamente importante en el mundo del café, que hay que defender. Si se quita los recursos del Fondo Nacional del Café, la contribución cafetera, se acaba la garantía de compra, van a quedar los cafeteros colombianos como están hoy los cafeteros mexicanos, que están quemando su café, discutiéndole a Nestlé el precio y diciendo que en esas condiciones no son capaces de producir, porque es obvio que sin la existencia de ese fondo y de esa garantía de compra, el privado puede comprar el café al precio que se le dé la gana. Ese es el riesgo grande, cierto, que estamos corriendo. El doctor Londoño, en su editorial que tiene en una emisora local aquí, se preguntó lo siguiente, doctor Gutiérrez: ¿qué es lo que tiene Petro contra la federación? ¿Qué es lo que quiere hacer organizando una nueva Federación Nacional de Cafeteros en un plan que tiene preparado para generar caos en la representación cafetera? Yo pienso que hay una atacada del presidente de hacerse a un poder político.
Son 558.000 familias cafeteras, son 2,5 millones de colombianos. Es el sector que más empleo genera en el país, tiene además otra serie de instituciones. La misma federación y su estructura es un aparato muy poderoso. Entonces yo pienso que la plata permite hacer un montón de cosas, pero en el fondo, pues lo que están buscando es transferir un poder político al presidente de una manera que yo pienso no es correcta, porque las relaciones gobierno-gremios deben ser unas relaciones respetuosas y sin que el gobierno pretenda imponerle al gremio unas condiciones, ¿cierto?, por fuera del manejo democrático, ¿cierto?, de esas relaciones. El asunto, doctor Gutiérrez, es que hoy no hay relaciones. Las relaciones entre el doctor Baumann como gerente de la Federación de Cafeteros y el presidente de la República no existen, están rotas. Sí, ellos no pudieron tomar tinto. No, ni se habla. Ellos no pudieron tomar tinto, no se hablan, pero la institución gubernamental de Colombia va más allá del presidente. Pero también. usted sí ve en peligro la Federación de Cafeteros, en riesgo en el sentido de que el presidente esté formando una parafederación. Es posible que los desarrollos de lo que se está haciendo conlleven allá, porque yo me pregunto, bueno, mañana van 1.000 delegados y van a hablar, ¿cierto?, de un montón de temas del café, y hay, sin lugar a duda, y tenemos todos críticas a Federación Nacional de Cafeteros. Porque mire, doctor Gutiérrez, el presidente Petro parodió una frase de un dirigente cafetero de Costa Rica, cuando dijo que había más o menos que revisar la formación cafetera en el sentido de que aquí había una oligarquía cafetera, llamando oligarquía cafetera a la federación. Sí, claro, no, el gobierno de la Cali, no, ha dicho muchas cosas más, ¿cierto? Pues que yo creo que desde la presidencia de la República, pues si hay hechos evidentes de dolo, de malos comportamientos, de hurto, etcétera, pues hay que ir a las instituciones, a la legalidad, poner las demandas, etcétera, y hacer los cambios que respondan a esas realidades. Pero eso es un asunto. Y otro asunto es que de alguna manera se pretenda cercenar derechos de las organizaciones gremiales. Es que la organización gremial cualquier Estado la tiene que respetar. ¿Está equivocada? Bueno, que corrijan. ¿Está acertada? Apoyémoslos, ayudemos. Tengamos unas buenas relaciones, porque el gobierno tiene que relacionarse con todos, no solamente con un sector de la población, sino con todos los sectores, porque se trata de alcanzar la unidad nacional y de favorecer desarrollos nacionales desde la dirección del Estado. Pero lejos de la unidad nacional, doctor Gutiérrez, lo que hay ahora es una mayor brecha entre el gobierno, el presidente Petro, y los cafeteros, o los cafeteros representados en la federación, en los comités y en Dignidad Cafetera. Sí, claro, sin lugar a dudas. Y hay contradicciones muy complejas. Por eso nosotros lo que decimos es, si hay que reformar cosas en la federación, refórmense. ¿Quiénes tienen que hacer esos procesos? Los mismos caficultores. El gobierno tiene que tener relaciones con la federación, sí, apoyar, respaldar a esas 550.000 familias también, pero ojo, es que aquí hay una situación muy grave. El gobierno quiere respaldar solamente a algunos sectores de la caficultura y a otros, ¿cierto?, que les vaya como les vaya. Eso es muy grave. Eso es muy grave porque en el mundo del café, el pequeño productor tiene tiempos en los que va y trabaja en las fincas empresariales, de los productores empresariales, que generan un empleo muy importante. Entonces aquí hay que equilibrar y apoyar a todos los sectores cafeteros. El asunto que me parece gravísimo para ustedes, los cafeteros, doctor Gutiérrez, es que ¿quién fija el precio al cual la Federación Nacional de Cafeteros
le compra el café a los productores para la exportación. ¿Quién lo fija? La federación. En consecuencia, si desaparece la federación y asume su representación el gobierno, será el gobierno quien fije el precio de compra del café. Y sin duda alguna, el precio que fije podría ser mucho más alto que el que fija la federación. ¿No le parece? ¿Usted teme, doctor Gutiérrez, que eso puede pasar? Que el gobierno, si asume las funciones que hoy tiene la Federación de Cafeteros, en caso de que la federación prácticamente desaparezca, fije el precio de compra del café para exportar. Desde el 2000, el precio del café se fija no por las realidades de los productores en cuanto a sus costos de producción, una tasa de ganancia, una utilidad, etcétera, sino que depende de dos variables internacionales y una variable nacional. Las dos internacionales es el precio de la libra en la bolsa de Nueva York y algo que se conoce como la prima del café colombiano. Y la variable interna es la tasa representativa del mercado, o sea, cuántos pesos dan por cada dólar. Y ese es el origen de la crisis que tenemos hoy. Hace un año el café estaba a 2.400.000 pesos, un buen precio. Hoy está a 1.400.000, 1.450.000, de pronto sube un poquito como hoy, que subió a 1,92, entonces reflejó un alza, ¿cierto? Ustedes están pidiendo 2 millones. Nosotros creemos que hay que bregar, ¿cierto?, a llegar a 2 millones de pesos para cubrir los costos de producción y la tasa de Y el utilidad. buen precio del café internacional. Pero el problema que tenemos es es que si se desaparece el comprador de última instancia, porque los cafeteros saben que van a la compra privada y que si no les dan un precio que está establecido, que todos los días lo dicen los noticieros, que salen todos los periódicos, etcétera, pues ellos saben que allá en la cooperativa les compran y les compran a un precio, obvio con los descuentos que sea, por calidad, lo que sea, pero les compran. Pero si se retira ese agente del mercado que de alguna manera ayuda a regularlo, el comprador privado puede hacer con ellos lo que quiera. Y ahí no hay gobierno que valga. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno tendría que ponerse a comprar café. Café que se compra hoy con los recursos del Fondo Nacional del Café, que se almacena, ¿cierto?, en las bodegas de Alma Café, que hacen esa compra a las cooperativas de caficultores, hasta en el último rincón o en casi todos los rincones de Colombia, aunque están atravesando una crisis que hay que mirar y hay que resolver. Es algo de lo que decimos nosotros en nuestro pliego y que vamos a respaldar el 17 de abril en unos plantones cafeteros que vamos a hacer. Y todos esos asuntos son los que le estamos diciendo al gobierno: venga, resuelva lo que hay que resolver hoy. Podemos discutir otro montón de cosas después si quiere, pero meternos a hacer un montón de discusiones hoy sin resolver eso que es la urgencia, el ingreso, las deudas, el crédito, los abonamientos, la renovación de cafetales y todos los asuntos relacionados con la producción, no tiene sentido. No tiene sentido. El gobierno está por fuera de la realidad cafetera, por el interés de crear una organización distinta con un ánimo, creo yo, de manejo económico, pero sobre todo de manejo político de esa masa inmensa de caficultores. Es un asunto bien complicado, doctor Gutiérrez, porque, entre otras cosas, la cafetera es una industria privada en Colombia, privada. Sí. Y sin embargo, ustedes tienen manejo oficial, entonces cualquier colombiano entiende cómo la política cafetera, que debería ser manejada privadamente, la maneja el Estado. Es que el problema es que cuando el café era todo, y llegó a ser el 97% de las divisas del país, pues los gobiernos, con una lógica más o menos obvia, dijeron, bueno, el manejo de este negocio, ¿cierto?, tiene que estar presente el gobierno, porque se trata de las divisas. O sea, Colombia es
a pesar de y gracias a No, y el existía café. el pacto cafetero. Claro, en y donde había pacto cafetero y había cierta una y situación. cuotas. Entonces, eso llevó a una cantidad de miembros del gobierno en igualdad de condiciones con miembros cafeteros para el manejo de ¿qué? Para el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Café. Pero ojo, en Fedegan los recursos para fiscales de Fedegan también tienen un manejo con el gobierno. ¿Qué origina los recursos del Fondo Nacional del Café? Una contribución que pagan todos los cafeteros Al Estado. al Fondo Nacional del Café. Al Estado. 6 centavos. ¿Por qué? Pero no, es que el fondo realmente es una cuenta en Sí. el Banco de la República, Que que la maneja gobierno y cafeteros. federación. Sí. 6 centavos de dólar por libra exportada Sí. hoy. ¿Y usted cree que para salir de semejante enredo que se está planteando, enredo quiero decir, el riesgo de que desaparezca la Federación de Cafeteros, ¿es posible? Todo depende de cómo se vaya a manejar y todo depende del comportamiento que asuma también la federación, porque yo pienso que hay una serie de cosas que la federación tiene que corregir, sin lugar a dudas. Tiene que hacer una revisión. Doctor Gutiérrez, no hay ningún tipo de relaciones, ninguno, entre el gobierno y la federación. No, sí hay. No, Sí, relaciones. sí. Bueno, no pues, hay con el presidente, no, sí, de pero hay acuerdo. relaciones No, de acuerdo, en el institucionalmente. Fondo sí. Nacional del Sí, Café, lo maneja la federación. institucionales, exacto. Pero lo puede manejar el Estado, el gobierno. Ah, sí, le podrían quitar, ¿cierto? Acabar el contrato y ahí, dejar de que existir se el va a terminar, contrato. ¿no? Que se va a terminar, son 10 años. Sí, pero es en el 28. Sí, a la vuelta de la esquina. Sí, estamos de acuerdo. Pero de aquí a allá yo creo que hay que tener resueltos un montón de temas, ¿sí? Porque a mí lo que me preocupa realmente es que los cafeteros queden como, lo digo con mucho respeto, porque yo defiendo agricultores, no solamente cafeteros, como están los cebolleros, que llegan al mercado y les tienen bautizados, se lo vende a tanto, ¿no? Y listo, ¿cierto? O como los del plátano, o como cualquier otro sector. Entonces, ese Fondo Nacional del Café juega un papel súper importante en la regulación del mercado cafetero interno. Pero, doctor Gutiérrez, el Fondo del Café es de los cafeteros. Sí es en el sentido de que es un fondo parafiscal, pero con recursos que se han considerado públicos. Así No lo sean. no lo sean. Es que es un enredo, ¿cierto? Porque digamos que de alguna manera durante un tiempo la federación fue al mismo tiempo organización gremial, por un lado, ¿cierto? Sí. Por el otro lado jugó como un pool financiero, cuando tuvo pues todo, bancos, corporaciones, ¿cierto? La flota, etcétera, etcétera. Entonces era una empresa, digamos, sí, muy grande, pero también de alguna manera en la formulación de política cafetera jugaba como una especie de ministerio del café. Sí, entonces es un enredo que hay ahí, un entuerto, que yo creo que hay que discutirlo y que hay que aclararlo, pero sobre la base de conservar las instituciones cafeteras que le sirven a los productores de café. Es que el asunto de que el señor exministro Londoño califique como homicida el intento del gobierno de acabar con la federación, homicida, pues un asunto que debe comenzar a debatir el país, si es que eso es así. Y parecería que es así, digo yo, parecería, ¿no? Es una discusión grande la que hay. Pero y parecería. hay que darla, pero ojo, hay que darla sobre la base de que esa discusión debe contemplar todos los actores. ¿Sí? O sea, no se puede armar esa discusión y decir federación no viene. O no se puede armar esa Pero discusión. es que la reunión de mañana, que ha sido convocada por el gobierno, no convocó a nadie del sector cafetero, digamos, de la llamada oligarquía, para seguir las palabras del gobierno cafetera. Eso es cierto.
Yo lo que entiendo es que el gobierno quiere hacer un diálogo con otros actores. Que van mañana a la Asamblea. Muy difícil porque realmente es un diálogo en el que... O sea, mire, le voy a decir, es que es muy complicado. El presidente utilizó la frase que vendrá una política cafetera que durará otros 100 años. Correcto. Y la van a resolver... De caficultura colombiana. Y la van a resolver en 8 horas. Porque todo el tiempo de deliberación son 8 horas. Una jornada por la mañana de 2:30, otra jornada de la tarde de 2:30 y otra al otro día de 3 horas. En 8 horas se va a formular la política para 100 años. A partir de mañana, sin la federación, sin los comités y sin dignidad cafetera. Eso es lo que queremos saber qué es lo que sale y podremos mirar los resultados, hacer los análisis y tomar las decisiones. Obviamente nosotros no vamos, ¿cierto? Inicialmente pensamos ir, incluso yo alcancé a inscribirme, pero cuando vi que eso se iba a volver un asunto de 1.500 personas o 2.000 personas para discutir en 2 días en sesiones de 8 horas, pues qué debate se puede hacer allí, qué claridad se puede hacer, y hay cosas muy importantes ahí. Dígame usted, por ejemplo, esto. ¿Cómo es la reforma agraria cafetera? Con un minifundio como el que tiene el mundo del café. Cafetero, sí. Pues mira, doctor Gutiérrez, el tiempo desgraciadamente nos ha acabado. Muchas gracias por aceptar esta invitación y todos deseamos que haya una pronta solución para el bien de los cafeteros y para el bien de Colombia, que más o menos somos lo mismo. Para el bien del país, como dices tú. Es así. Y mil gracias por la invitación. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1, CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.